Muy buenas noches, estimados aprendices. Por favor, me confirman si me escuchan. Buenas noches, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, se me ha pasado así por enviarles como tal el enlace. Me disculpan por eso. Estaba un poquito embolatado, entonces no me acordé. Ya cuando estaba sobre la sesión, pues vi que me escribieron y ahí caí en cuenta como tal. Primero que todo, darles la bienvenida nuevamente a nuestro encuentro semanal. Espero que todos ustedes se encuentren de la mejor manera. ¿Listo? Bueno, primero contarles, he estado por ahí revisando evidencias, que algunos de ustedes me han escrito para realizar algunas modificaciones en correcciones que les haya sugerido, y pues agradezco eso, que cada que tengan una corrección, pues entren en contacto conmigo indicándome que ya realizaron como tal la corrección. ¿Listo? También quería comentarles, iniciando, que pues estamos trabajando con otro compañero de la red y pues nos hemos tomado a la tarea de revisar cada una de las evidencias del programa de formación, porque pues en las guías que uno va ejecutando, a medida que va avanzando en el proceso formativo, encuentra evidencias que son muy, digámoslo así, repetitivas. ¿Sí? Y, por ejemplo, si vamos en la guía 4, llegamos a la guía 5 y encontramos evidencias que son similares. Entonces, lo que hemos tratado de hacer con él es identificar cuáles evidencias se vuelven repetitivas y las estamos tratando de omitir. Con esto, pues ustedes van a tener un poco más de, digamos así, libertad, más tiempo para desarrollar las evidencias, porque ya no estaríamos hablando de socializar dos evidencias por clase, sino estaríamos, por ejemplo, hablando de socializar una por clase, pero pues teniendo en cuenta que estas evidencias sean necesarias para el proyecto y no se repitan. Entonces, estamos ahí en ese proceso, ya hemos revisado, vamos como en la guía 7. La idea es que lo empecemos a trabajar desde la guía 4, de igual forma, a medida que nosotros vayamos socializando cada una de las evidencias, se les irá informando cuáles evidencias vamos a emitir y por qué se omiten. Básicamente, pues ustedes deben estar enterados al tanto, deben estar al tanto de por qué estas evidencias pues no se van a tener en cuenta. Ahí pues ya habrá, como tal, tendremos que los instructores hacer la modificación en la plataforma para que ustedes no se confundan con las evidencias, porque básicamente cada curso de escena se crea fundamentado en una semilla y pues él trae todas las evidencias. Entonces nos toca ponernos en la tarea de, a medida que vamos socializando, ir quitando unas para que ustedes sepan dónde deben subir esas evidencias. ¿Listo? Esto quería informarles iniciando la sesión para que lo tengan en cuenta. Pues a medida que vayamos socializando, eh, les indicaremos cuáles de esas evidencias se van a ir omitiendo. De igual forma, pues planeo ponerlos en ese cronograma que yo les envío semana a semana por el grupo y que de igual forma socializamos acá en la sesión para que ustedes sepan qué evidencias deben subir y cuáles no. Yo les digo, la idea es que yo borre las que no se deben subir para que ustedes no se confundan en la plataforma. ¿Listo? Pues estamos ahí en ese proceso, la idea es empezar a implementarlo desde esta guía, ¿listo? Yo sé que nosotros ya hemos hecho de esta guía varias evidencias, incluso, pues, puede que no sean repetitivas las evidencias, pero sí hay algunas que son como muy sencillas de la parte conceptual, entonces las podemos nosotros eh, agrupar en una sola, pues, para no tener tantas evidencias como tal por presentar, ¿listo? No sé si antes de comenzar, pues tengan ustedes alguna pregunta referente a esta parte que les he dicho o alguna otra observación que deseen hacer. ¿No? Buenas. Buenas, sí. Hola, disculpe, profe, Cuénteme, lo que usted señora. acaba de decir es a partir de ahora o digamos de las guías desde, ya llevamos 4, ¿cierto? De la Cuatro, sí, guía señora. 4 de las evidencias.
Sí, señora. ¿Van a omitir algunas de esas o de aquí en adelante? No, de aquí en adelante. Como tal, de aquí en adelante. Ok, muchas gracias. Listo, con gusto. Vamos a mirar por aquí. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, aquí veo a alguien que levanta la mano, pero no sé su nombre. Entonces le damos la palabra. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, sí, señor. Bien, profe, yo quería preguntar en qué fecha hay comité. No sé si De vaya el momento no se ha comité. programado, no se ha programado comité, no nos ha indicado nada de eso el coordinador, porque eso básicamente viene en lineamiento desde coordinación académica. Entonces, hasta ahora no nos han informado, pero pues si tengo la posibilidad de encontrarme con el coordinador, yo le pregunto para qué fecha más o menos programamos comité. Lo ideal es cada cierre de fase se realice el comité académico, pero de momento no nos han informado. Entonces sí me quedaría la tarea de preguntarle al coordinador cuándo podemos realizar como tal un comité. Listo, profesor, muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, voy a compartirles pantalla por aquí para mirar las evidencias que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, por favor, me confirman cuando estén viendo mi pantalla. Listo, muchachos, ¿ya están viendo? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, por aquí tengo el cronograma, la ejecución de la guía. Veníamos nosotros trabajando estas dos evidencias de la semana número 3, donde teníamos un taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos, y otro que era el informe de entregables, sobre el cual yo les compartí unas diapositivas para trabajar puntualmente esa evidencia. De acá, de la semana 4, pues no vamos a recortar ninguna. Sí, estas dos evidencias las vamos a trabajar esta semana porque en lo que hicimos con el compañero fue fusionar esta evidencia de bases conceptuales de UML junto con la de taller de conceptos de principios de programación orientada a objetos. ¿Sí? Entonces, pues nos toca, como ya pasamos esa evidencia, pues vamos a trabajar las dos evidencias que tenemos aquí. Como les dije, a medida que vayamos socializando, yo les digo cuáles iremos fusionando o cuáles no vamos a presentar. Listo, entonces estamos trabajando la semana que va del 1 de septiembre hasta el 7 de septiembre. En ella tenemos dos evidencias, una que se fundamenta en bases conceptuales acerca del lenguaje unificado de modelado UML, patrones de diseño, y otro que se denomina desarrollar la arquitectura de software de acuerdo con el patrón de diseño seleccionado. Y acá yo les escribo algo, digo, diagrama de componentes. Entonces, les pongo esta anotación acá porque más adelante, o cuando nosotros miremos esta evidencia, dentro de la guía nos va a indicar que debemos realizar diagrama de componentes y diagrama de despliegue, que es lo que les venía diciendo. Hay evidencias que son redundantes y primero nos tiene una cosa y luego más adelante vuelven y nos piden la misma cosa. Entonces, si miramos acá, esta la vamos a trabajar como el diagrama de componentes y más adelante sí vamos a trabajar algo que se llama diagrama de despliegue, para que lo tengamos en cuenta. Pues vamos a mirar la guía a ver de qué tratan estas dos evidencias y socializamos una parte sobre el diagrama de componentes para que ustedes sepan cómo realizarlo. Entonces, yo sé que he estado dando un poquito de lata a la plataforma, pero pues a veces limpiando los cookies o a veces entrando en modo incógnito puede uno acceder normalmente. ¿Sí? Ahorita, de momento, me permitió el acceso normal. Entonces, estamos trabajando lo que es la guía número 4. Voy a mirar por aquí. Y tenemos la información y la guía de aprendizaje. Vamos a buscar esta evidencia puntualmente. La primera evidencia de la semana es sencilla porque es más de la parte de conceptualización. Y la segunda, pues, es un poquito más elaborada, pero no es de asustarnos como tal. Entonces, miremos por aquí. Entonces tenemos acá evidencia de conocimiento.
bases conceptuales acerca del lenguaje unificado de modelado, UML y patrones de diseño. Nosotros de UML pues hemos trabajado bastante porque hemos hecho como tal diagrama de clases, que lo hicimos por ahí en la guía 2, hicimos diagrama de casos de uso, hicimos el modelo entidad-relación, ¿cierto? Hicimos modelo relacional. Entonces, estos son algunos de los diagramas que tenemos dentro de UML. De igual forma, pues vamos a construir otro, que es el diagrama de componentes. ¿Y qué nos dice esta primera evidencia? Pues, UML es el lenguaje gráfico de modelado que sirve para especificar, construir, visualizar y documentar un sistema. Por lo general, se le utiliza para especificar o describir métodos o procesos. Pues básicamente en estos diagramas es que está fundamentado todo el equipo de desarrollo para guiarse en la construcción del proyecto. Entonces, dice acá, elementos a tener en cuenta en la actividad. Debe elaborar un informe de lenguaje unificado de modelado UML. Estudiar el componente formativo, diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos, que está en el material de apoyo de la guía. Profundizar con el material de apoyo sobre UML y con sus propias palabras elabore un resumen sobre UML. ¿Qué debe tener eso? Debe tener un glosario sobre la terminología UML y dice acá se deben servir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe contener mínimo una portada, introducción y conclusiones. Pues básicamente lo que nosotros tenemos que realizar acá es un glosario con la terminología de UML, es decir, miramos allá qué tipo de diagramas podemos realizar con UML, que son, por ejemplo, los stems, que son las herencias, ¿sí? Y demás elementos que nos permitan a nosotros construir los diferentes diagramas de UML. ¿Dónde encontramos toda esa fundamentación teórica? Pues como lo decía, en el componente de diseño del modelo conceptual, bajo el paradigma orientado a objetos. Entonces, esta evidencia es muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es elaborar un glosario de la terminología UML. Si ustedes gustan, pueden poner ejemplos en ese glosario. Visto que, por ejemplo, en el de programación orientada a objetos, muchos de ustedes colocaron diferentes ejemplos para hacer o para explicar de forma más sencilla la terminología usada en PO. Entonces, ese informe, que es el glosario, pues tiene una portada, tiene una introducción, tiene unas conclusiones y lo presentamos en la evidencia codificada 1095 A2 E3. Eso es lo único que tenemos que realizar de esa evidencia. No sé si tengan alguna pregunta. No, No, señor. señor. No, señor. Listo. Entonces ahora sí vamos a mirar pues, la otra evidencia. Que se... bueno, aquí hay una que sí estamos omitiendo. Vamos acá nuevamente. Miren que después en la guía, después de esto, dice por aquí, diagrama de clases del proyecto de software. Pero ese diagrama de clases nosotros ya lo hicimos en la guía, creo que fue en la guía 2 o en la guía 3, no sé, pero ya lo realizamos. Entonces esta evidencia está codificada como 1095A2EB4, no la vamos a realizar porque ya realizamos como tal ese diagrama de clases. Y de hecho, cuando nosotros hacíamos la evaluación de artefactos, ahí verificábamos esos elementos. Creo que no hemos hecho la verificación de artefactos. No sé si estoy divagando, pero sí ya lo realizamos. No sé si alguien me puede confirmar si ya lo realizamos. Sí, ese ya lo hicimos. Listo, entonces esa evidencia como tal la vamos a omitir. Y acá viene la otra que dice, evidencia número 5, desarrollar la arquitectura del software de acuerdo al patrón de diseño seleccionado. Entonces, si miramos por aquí, es la misma evidencia y yo les digo, estamos fundamentándonos en el diagrama de componentes. Dice, se entiende por arquitectura de software el conjunto de patrones y abstracciones coherentes que proporcionan un marco definido y claro para interactuar con el código fuente. Dice, desarrollar la arquitectura de software teniendo en cuenta los siguientes criterios. Estudiar el componente formativo, diseño de patrones de software. Pues por acá, si ustedes vienen al material de formación, pues van a encontrar esa documentación donde pues van a encontrar algo sobre lo que son diagramas de despliegue, lo que son diagramas
de componentes. Miremos por aquí, venimos al material de formación, encontramos diseño de patrones de software, seguimos esta parte, clic en recurso educativo, y por acá en esta parte, abajo dice diagrama de componentes y diagrama de despliegues. Ya si usted le dé lectura a estos dos elementos. Y además hay una parte que si nosotros le damos acá el contenido, en el menú vamos a tener también material complementario, donde encontramos básicamente la parte de, está, tipo de material video. Hay uno que se fundamenta, acá está, diagrama de componentes y diagrama de despliegue. Son dos videos que nos muestran la parte de cómo elaborar esos diagramas, o la fundamentación teórica de esos diagramas. Sigamos aquí. Dice, estudiar el componente formativo, incorporar patrones de diseño dependiendo en mejores prácticas para la codificación y mantenibilidad del software. Elaborar la vista de componentes para visualizar el software en fases avanzadas del ciclo de vida. Y elaborar la vista de despliegue, como les dije. Mire que acá nos dice, haga la vista de despliegue, sí haga la vista de componentes. Y más adelante vuelve a decirnos, haga la vista de despliegue. Entonces, solo vamos a hacer para esta evidencia la vista de componentes, el diagrama de componentes. Y dice acá, elegir herramientas necesarias para optimizar procesos. ¿Qué debemos entregar? Pues ese diagrama de componentes en formato PDF en la evidencia codificada como 1095 A2 EB5. Pero ¿cómo hacemos ese berraco diagrama de componentes? Entonces, voy a abrir por aquí la aplicación que utilizamos, el Drive, que se llama Draw.io, que ya hemos trabajado aquí, y vamos a realizar allá un diagrama de componentes. Tenemos esto, a esperar que cargue aquí un poquito, y nos ponemos manos a la obra. Entonces, básicamente, les cuento un poquito, ese diagrama de componentes, lo que nos muestra son los diferentes elementos que va a tener cada uno de los paquetes dentro de nuestro sistema. ¿A qué hago referencia con los paquetes? Por ejemplo, la parte gráfica, a la parte lógica y a la parte de base de datos. Entonces, todos esos elementos interactúan entre sí para traernos o mostrarnos información dentro de nuestro sistema y además realizar las diferentes operaciones que tengamos dentro del mismo. Entonces, acá en esta parte, si nosotros bajamos, encontramos lo que son los elementos de UML. Y bajemos otro poquito. Yo lo especifico este diagrama de componentes, omitiendo algunas cosillas, pero pues de igual forma les voy a hablar de esas cositas que omito acá para que ustedes se hagan una idea. Esto, básicamente, yo agrego esto para representar cada una de mis capas de mi aplicativo. Entonces yo voy a tener una separación en capas. Y esa separación de capas es una vista, un controlador y la parte lógica de donde están guardados nuestros datos. Entonces acá en esta parte yo lo voy a llamar como, aquí, la parte del frontend, el paquete del frontend. Crear este paquete, voy a crear otro paquete por aquí. A esto lo voy a llamar lógica. Y voy a crear otra que va a llamarse base de datos o datos. Entonces, para esto, para este diagrama de componentes, me voy a fundamentar en el mismo ejemplo que siempre les socializo acá, que es el de la venta de cajas de forma online. ¿Listo? Entonces, mi diagrama o mi paquete del frontend tiene una serie de elementos que los componen, ¿cierto? Por ejemplo, en mi parte del frontend yo tengo un login, y de ese login, una vez me logueo, pues yo puedo acceder a las diferentes funcionalidades de mi sistema. Otro puede decir, bueno, es que yo para mi sistema no necesito de un login, sino simplemente ellos pueden visualizar los diferentes productos que yo tengo
y únicamente se loguea cuando vayan a realizar determinada compra. Yo lo voy a enfatizar o lo voy a mostrar, como les estoy diciendo, que tenga primero acceso a un login para poder acceder a los diferentes elementos. Ya ustedes pues se encargarán de decidir cómo lo quieren armar. Entonces, si miramos por aquí, en esta parte, nosotros tenemos algo que dice componente. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos componentes? Miren que acá dice como atributos. Nosotros, el diagrama de componentes va muy ligado al diagrama de clases. ¿Sí? ¿Y por qué tiene atributos? Porque es como nosotros en el de clases definimos las clases y definimos cada uno de los atributos que tenía cada clase. Por ejemplo, teníamos una clase que se llamaba estudiante, y esa clase estudiante tenía unos atributos que era código, edad, nombre, apellido y demás. Y además tenía unos métodos que es como las operaciones que pueden realizar. En este caso, este componente va a ser de la parte del frontend y va a ser como la parte o la página donde yo me logueo. Por eso borré toda esa parte de atributos. Le voy a poner acá que esto es el login. Listo. Voy a copiar por aquí para poner otros componentes de mi parte del frontend. Entonces, ¿qué más elementos tengo? Cuando yo me logueo a ese sistema, yo puedo acceder como tal a un menú. ¿Sí? Y en ese menú, pues, voy a encontrar las diferentes operaciones que puedo realizar. Pongo un menú, y dentro de ese menú yo voy a desplegar diferentes pestañas o otras páginas donde puedo encontrar más información, como un área de ventas, como un área de solicitudes, y como un área de pedidos o envíos. Apenas cambios, porque eso que ya está solicitudes. Voy a pegarle acá el de envíos. Entonces nosotros hablábamos que mi aplicativo me permitía a mí ¿qué? Realizar ventas, realizar solicitudes de elaboración de cajas y realizar seguimiento como tal a los envíos de esas cajas. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, muchachos? No, señor. Listo, No, muchas gracias. señor. Bueno, Y profe, entonces, sí, yo tengo una pregunta. sí, cuénteme. Profe, esa es la arquitectura, segunda arquitectura, esa es MVC, ¿cierto? Entonces, si Sí, cambiamos la señor, modelo vista arquitectura, sería... popular. Tal cual como dijo, la arquitectura sobre la cual yo estoy trabajando. Si usted se fija, pues acá tengo la separación de los diferentes datos, o digámoslo así, de los diferentes, de la estructura como tal de mi aplicativo. ¿Sí? Pero, profe, si tenemos arquitectura, pues es diferente, ¿cierto? Señor. Si es diferente la arquitectura, ¿tendríamos que usar otra o qué? ¿O ya no podríamos usar ese tipo No, de podemos, esquema? pues la idea es que cuando nosotros construyamos un aplicativo, haya esa separación lógica entre los diferentes componentes. ¿Por qué? Porque es que si nosotros cambiamos, por ejemplo, la base de datos, acá en esto va a haber algo que se llama una interfaz. Y la interfaz es la que nos permite a nosotros realizar ese cruce de información sin tener que modificar, digamos así, toda la lógica del programa. ¿Sí? Entonces, las interfaces que yo implemento dentro de mi sistema nos ayudan ¿a qué? A podernos comunicar con los otros elementos sin tener que modificar la parte lógica del sistema o la parte de frontend o la parte de base de datos. Ah, bueno, listo, profe, listo. Gracias, gracias. ¿Listo? Bueno, pues, con gusto. Bueno, pues tenemos aquí los diferentes componentes de nuestro frontend. Voy a agregarles flechas para indicar determinadas dependencias. Si yo agrego por aquí esta es de use, voy a agregarlas con esta, no pasa nada, ahorita los modificamos. Yo digo que básicamente que para desplegar ese menú, yo necesito, o una vez me logué, yo necesito desplegar ese menú con el cual yo tengo acceso a cada uno de los elementos que tengo abajo. El menú, yo puedo desplegar mi área de ventas, pero que ese use no va, ¿no? Tenemos que borrarlo. Puedo desplegar mi parte de solicitudes y puedo desplegar mi parte de
envíos, es decir, para acceder a los diferentes elementos que tengo dentro de mi sistema. A ver si podemos borrarle este uso aquí. Esto y borremos esto. De hecho, cuando hay una dependencia, es decir, este man o este menú me despliega los diferentes elementos, la flechita que se utiliza o el símbolo que se utiliza es una línea continua con un rombo. Pongo acá línea continua y en esta parte le puedo seleccionar que sea un rombo. De esa forma, digo como estos se despliegan del menú. Entonces ahí, con eso estaría así. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo comunicación de mi parte del frontend con la lógica. Pues yo voy a tener algo que se van a llamar controladores. Y esos controladores, pues son los que tienen la lógica de negocio que me permiten a mí realizar las diferentes operaciones cada vez que me logueo. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Si yo me logueo, ¿cierto? Pongo unos datos, ¿cierto? Los pongo en el frontend. El frontend se comunica con la parte del controlador del login. Lo voy a poner acá como clogin. El login. Y él lo que hace es, de acuerdo a los métodos que tiene implementados, pues se comunica con la base de datos. En la base de datos nosotros vamos a tener que las tablas, que son los que nos van a almacenar la información de los diferentes usuarios que yo voy a tener en mi sistema. Entonces, ¿qué hace? Listo. Coloco una credencial de acceso, él por medio de los métodos POST del formulario donde estoy logueándome, envía esa información al control y el control, por medio de los métodos, redirige esa información para buscarla en la base de datos. Si la información coincide con la que tengo en la base de datos, pues simplemente acá pues va a dar una interfaz que me permite la comunicación con el login y con el control del login, y el login me va a volver la información al frontend y me va a mostrar, por ejemplo, me va a decir, bueno, redirijámoslo al menú o redirijámoslo a otra página, ¿sí? O neguémosle el acceso. Entonces, de esa forma nosotros estamos teniendo comunicación entre los diferentes elementos que tenemos dentro de nuestro aplicativo, ¿no? Pero, pues, acá yo les estoy especificando con flechas sencillas como para no hacer tan tediosa la parte de la descripción de este diagrama de componentes, porque pues nosotros necesitamos, como les decía antes, algo que se llaman interfaces. Y esas interfaces son las que nos permiten comunicarnos con las diferentes capas. Por ejemplo, cuando estemos programando ya la parte estemos trabajando con algo que se llama Sprint, vamos a ver que nosotros vamos a crear algo que se llaman las interfaces. Y esas interfaces nosotros le vamos a poner, por ejemplo, service login, ¿sí? Interfaz service login, o interfaz repository login, o login repository, ¿sí? Entonces, esas interfaces de repositorio son las que se comunican entre la parte del control con la base de datos, las que nos permiten enviar esa información o comunicarnos con la base de datos. Y esas que les pongo service son las que nos permiten a nosotros comunicarnos con la parte del frontend. ¿Listo? ¿Cuáles son los elementos que se utilizan para denotar esas interfaces? Son estos que tenemos aquí. Entonces acá ustedes pueden ver este simbolito, que es como un círculo y una copita. Entonces esto nos define a nosotros una interfaz. Esto. ¿Sí? Entonces lo que debería haber acá, en vez de esta flecha, debería haber este simbolito. ¿Por qué no lo estoy colocando? Porque es que cuando lo pongo tengo que movilizar cada uno de los elementos, entonces se me torna un poquito más tedioso llevar los elementos a cada lado, ¿listo? Pero la idea es que si existen interfaces, ¿sí?, que son las que nos permiten la comunicación entre las capas, pues la representación se haga con este simbolito. ¿Cómo se coloca? Entonces, acá tenemos como una conexión. Si ustedes se fijan, pues este debe quedar el de la copa y al otro lado el del circulito, ¿sí? Ese es el que brinda como tal esa interfaz y quien toma esos datos que se están
enviando por medio de esa interfaz. ¿Listo? Entonces, ya hicimos el proceso de validación por medio del login. Ya sabemos que con esta comunicación, pues nosotros podemos traer, verificar información de si la persona está en esa base de datos o no y permitirle el acceso de acuerdo con la lógica que nosotros pongamos acá. Ahora, digamos que nosotros estamos trabajando en la parte de ventas. Pues voy a crear el control de ventas. Dentro del control de ventas, ¿qué puedo hacer? Pues yo allá en el service, como tal, pues yo puedo crear los diferentes métodos como registrar una nueva venta, como modificar una venta, ¿sí? Todos los diferentes procesos u operaciones que pueda realizar. Entonces acá le voy a poner control ventas. Y pues esto básicamente va a tener comunicación por medio de la interfaz con la parte del frontend, donde estén los diferentes formularios que nos permiten llevarle la información a la parte del controlador de las ventas. Luego de que yo me comunico frontend con el control, pues yo tengo acceso a la base de datos por medio del repositorio. Decía ahorita. Entonces acá yo tendría como tal acceso a una tabla donde voy a almacenar la información de las ventas que he tenido. Recuerden que cuando nosotros creamos o empezamos a mirar los elementos de base de datos, nosotros tenemos tablas intermedias que nos permitían a nosotros diligenciar la información de determinado producto. Espérenme 2 segunditos que me voy a descargar el computador. Listo. Entonces, como les decía, nosotros acá cuando estamos trabajando en la parte de lógica de las ventas, pues vamos a tener una tabla donde vamos a almacenar esa información de las ventas. Además, cuando nosotros necesitemos realizar una venta, pues necesitamos de otras tablas, como cuáles, por ejemplo, la tabla clientes. ¿Cierto? En una venta nosotros debemos referir como tal el cliente, donde darle esa información. Necesitamos también llevar la tabla o los elementos de la tabla producto para saber qué es lo que estamos vendiendo. Entonces, pues este componente va a tener comunicación también con esos elementos. Acá me faltó colocarle como, esto no es el control login, sino tabla usuarios. Voy a ponerle como T, usuarios. Y acá le voy a poner esto como tabla producto, para saber qué estamos vendiendo. ¿Cierto? Y acá le voy a colocar también tabla ventas, que es donde vamos a almacenar la información. Puede ser la fecha en que se realizó una venta, el total de la venta y demás datos que nosotros deseemos almacenar o recuperar. Sería tabla ventas. Y también necesito como tal de la tabla clientes para referenciarlos. Tabla clientes. Voy a ponerle flechitas a cada uno de ellos. Y aquí. Y pongámosle otra aquí abajo. Listo. Ahí yo ya tendría, pues, como tal, la realización de esa comunicación entre la parte del frontend, la parte de la lógica y la parte de la base de datos. ¿Sí vamos bien, muchachos? ¿Sí me están entendiendo más o menos? Sí, profe, sí, sí, sí. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, ya nosotros sabemos que, pues aquí, por medio del service, les decía, por medio de la interfaz, lo que nosotros tenemos son los diferentes métodos. Si yo llego a tener, por ejemplo, modificar ventas, pues eso es la que me va a permitir llevar los datos desde el formulario de ventas al controlador y por medio del repositorio interactuar con la base de datos, con las diferentes tablas hacia donde yo quiera enviar o recopilar información.
Lo mismo tendría si yo tuviera por aquí algo que se llame productos. Yo acá solo estoy detallando como ventas, solicitudes, envíos. Yo podría tener acá otro elemento que se llame, bueno, mi área de productos, donde me puedo visualizar. Entonces voy a tener también un controlador de productos y él interactúa con la tabla de productos. Sino que pues aquí solo puse estas tres que tengo ahí. Luego, decimos, bueno, es que la persona entró como tal a realizar determinada solicitud. Entonces también voy a tener un controlador de solicitudes que se encargará pues, de llevarme la información de formulario donde me especificaron qué caja necesita y de acuerdo a qué características. Para control, solicitudes. Solicitudes. Esto también va a tener acá una interfaz que me permite comunicarme. Y muy seguramente las solicitudes pues tendrán su tabla donde esté tabla de solicitudes, de acuerdo a como nosotros elaboramos la base de datos, tabla de solicitudes. Entonces, en solicitudes, ¿yo qué necesito o con quién necesito tener comunicación? Yo necesito, uno, pues, ligarme acá con la tabla de solicitudes y dos, ligarme también con ¿qué? Con la tabla de clientes, para saber qué cliente fue el que me realizó determinado pedido. Ustedes podrían decir, bueno, productos, pero es que en el caso mío, pues los productos no para esas solicitudes no están elaborados. Pero sí podríamos que a medida que realice una solicitud, pues ir almacenando ese nuevo pedido que se elaboró. Entonces también podría tener comunicación hacia la tabla de productos para almacenar información nueva de productos que se generen. Lo voy a dejarlo así. Pues ahí tenemos nosotros ya la parte de solicitudes. Y finalmente, pues tendríamos la parte de control de envíos. El controlador de envíos. Controlador de envíos. Y ese controlador de envíos, pues va a tener comunicación. Una tabla también donde se almacenan no sé, los códigos de seguimiento de cada uno de los envíos. Además, podemos tener comunicación con la tabla clientes para saber a quién se le realizó determinado envío. Quién se le realizó determinado envío. Y también, pues, podemos tener comunicación con la tabla productos para saber qué producto fue el que nosotros enviamos. Disculpan un poquito acá que este mouse anda un poco mal. La tabla clientes y con la tabla productos para saber qué producto nosotros estamos enviando. Entonces, de esa forma nosotros podemos o tenemos la interacción entre los diferentes elementos. Como les dije, ustedes pueden ser tan específicos como quieran en esta parte. Bueno, es que en esta parte de los componentes de las tablas, yo puedo especificarle cuáles son los diferentes atributos que tiene cada una de esas tablas, cuáles son los elementos. En la parte del control login, yo puedo implementarle cuáles son los diferentes métodos que tiene ese controlador. En la parte de ventas también puedo implementarle cuáles son los métodos. ¿Por qué? Porque esto, básicamente, este diagrama que tenemos aquí, pues va a ser parte de nuestro, digámoslo así, como nuestro plano de diseño para el desarrollo que nosotros vamos a realizar. Entonces acá nosotros debemos ser tan específicos como queramos, ¿sí? Que la idea es que nosotros detallemos de forma clara qué es lo que va a tener nuestro sistema, cuáles son cada uno de estos elementos que comprenden el frontend, la lógica y la base de datos. ¿Preguntas? No, profe, no. No. No, señor. Entonces, esta sería la evidencia que tenemos como la más robusta, digámoslo así,
La idea es que nosotros tratemos de detallarlo de forma con los requerimientos que ya tenemos, de acuerdo a los requerimientos que ya tenemos. Ah, bueno, es que el mío es una parte de ventas, pero también voy a tener la parte de inventario. Entonces tengo que crear cada uno de los controladores, controlador de inventario, y ese inventario con qué tablas interactúa de la base de datos. Además, con qué parte del frontend interactúa para yo poder llevar o traer la diferente información que tengo contemplado en mi sistema. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a cómo ustedes lo planearon su proyecto, es como van a realizar este diagramita. Y una vez lo tengan construido, pues simplemente le dicen acá, exportar, creo que lo deja como, no lo deja como PDF. Bueno, lo exportan en cualquier formato y bueno, ahí lo PDF lo pueden convertir a PDF y esa es la evidencia que van a subir como tal. Pues esta sería la evidencia para la semana de hoy. Para la semana de hoy, para la semana en la que estamos. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas, inquietudes? ¿Sí les quedó claro más o menos? Sí, profe, sí. Sí, sí, señor. Bueno, entonces, con Eh, esto, señora, cuénteme. Disculpe, o sea que no tenemos que hacer la introducción ni la portada, o solamente exportamos o subimos el archivo en PDF. Esto simplemente pueden presentar como tal el diagrama. Para la que tienen que hacer portada, introducción, conclusiones, es para la del conceptual, que es de UML. Es así. ¿Listo? Ok. Señora. Profe, es que yo tengo una pregunta, pero no tiene Cuénteme. que ver con el diagrama, No, sino tranquila. que es que yo entré en el momento que usted dijo que había una evidencia que no había que hacer, que es Bueno, listo. la de desarrollar el diagrama de clases, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. O sea, esta semana teníamos 3. Lo que pasa es que Teníamos en guía tendríamos para esta semana, sí, habría alguna semana, mire que prácticamente casi todas están de a 2 evidencias por semana. La única que hubo fue la semana 1, que solo hubo una evidencia. Entonces, hubo una que quitamos, que fue el diagrama de clases. Entonces, esa nos ayudó a que acá en la primera semana pues nos quedara un huequito y en las otras sí ya nos quedaran todas organizadas de a 2. Más adelante, pues también vamos, esta, por ejemplo, pues, le socializo de una vez. Dice por aquí, una evidencia, diseño de instrumento para la verificación de artefactos. Luego, lista de chequeo para la validación de documentación de diseño. Y luego, informe de evaluación de los artefactos de diseño de software. Si yo me pongo a leer estas 3 evidencias, básicamente tratan de lo mismo. Dice como, cree una lista de chequeo para la parte de artefactos, cree una lista de chequeos para la parte de documentación de diseño, ejecútelas y luego, según los resultados de la aplicación de esas 2 listas de chequeo, haga un informe con los resultados obtenidos. Pues yo puedo ejecutar las 2 listas de chequeo y, de acuerdo al análisis, entregar el informe. Entonces son 3 evidencias que las podemos convertir en una sola, para no estar ahí como generando y generando evidencias que son más de lo mismo. Entonces, en el caso del diagrama de clases es porque nosotros lo realizamos, creo que fue en la guía 2. Entonces, no hay necesidad de volverlo a hacer. Entonces, esta semana solo es bases conceptuales acerca del lenguaje unificado y desarrollar el patrón ese que está, el de arquitectura. Sí, señor, tal cual. El diagrama, desarrollar la arquitectura, que es el diagrama de componentes, ahí les coloqué, y bases conceptuales sobre el lenguaje unificado. Entonces, estas 2. Así tal cual como está en el cronograma que yo les envío todas las semanas. Ah, listo, sí, es que yo escuché Incluso, que había una... si alguien puede verificarme en estos momentos, si alguien está dentro de la plataforma que pueda verificarme si esta evidencia aún les aparece, pues con eso yo ahorita aprovecho y la quito para que no tengan problema. La 1095 A2 4, diagrama de clases para el proyecto de software.
Si está ahí, pues yo me encargo de quitarlas para que ustedes no se confundan y suban Y evidencias que no deben. es que por eso hice la pregunta, porque el diagrama de clases Sí, está señor. entre bases conceptuales y desarrollar arquitectura, está en la mitad. Por eso Listo. yo dije si esta semana habían 3. No. Pues lo que pasa es, como le digo, hay una evidencia que se está repitiendo con una que ya se presentó. Entonces, lo que voy a hacer es, en las fichas que estamos acá, eliminar como tal esa evidencia para que ustedes no se confundan y vean que no existe como tal ese área para subir evidencia. Con eso, pues vamos a la fija solo presentando las dos que tenemos. ¿Listo? Listo. Bueno, un gusto. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, pues estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. Sí aparece la buenas actividad noches. del diagrama de clases. Sí aparece Diego, listo. Entonces, como le digo, ahorita en un momento yo las borro para que no les aparezca y ustedes no se confundan. Ok, Por ahí gracias, alguien- profe. Buenas por ahí noches a alguien- todos. Sí, bueno, yo, profe. bueno, con gusto. Entonces no queda más que agradecerles por su asistencia, por su permanencia y desearles una feliz semana y una feliz noche. Recuerden que cualquier cosa, duda o inquietud que tengan me pueden escribir al WhatsApp y yo con gusto les respondo. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, buenas Feliz noches. noche. ¿Estén bien? Profe, ¿será que usted me Buenas puede noches. regalar unos minutos? Claro, sí, señora. Esperamos a que finalicen Listo. a lo Tranquila. último. Voy a parar por aquí la grabación. Eso mientras.